Un día que ha sido un poco convulso en términos propiamente municipales, porque no solo por la coyuntura que está viviendo actualmente el país, que ahora podemos comentarlo perfectamente, ya que el día de ayer la Junta Directiva de la NAI estuvo discutiendo sobre el tema, sino por también otras noticias que han sucedido en el acontecer legislativo en los últimos minutos en la decisión de hoy, que también viene mucho a legislarse en torno al tema municipal. Excelente, muy bien. Bueno, quisiera mencionar que el último reporte que tenemos señala que hay 66 rutas cerradas debido a los bloqueos. Además, hemos conocido el día de hoy que se han presentado denuncias contra el exdiputado José Miguel Corrales, denuncias judiciales, y contra también el exdiputado Célimo Guido por obstrucción de la vía pública. Por lo menos conocemos una denuncia que es sobre este tema de, como repito, bloqueo o obstaculización del tránsito. Así que esto es lo más reciente que tenemos con respecto a esto. Incluso también hay que decir que hay un grupo de manifestantes en Punta Arenas que se ha separado, digamos, de la organización que ha mostrado como las caras más visibles a don José Miguel Corrales y a don Célimo Guido. Eso es alguno de lo que está sucediendo en estos momentos, algunos de los datos que tenemos. Don Jonathan, he hablado con alcaldes, de hecho usted estuvo con nosotros en una entrevista en la cual el alcalde de Mora mencionaba, don Alfonso Jiménez, mencionaba que él propuso una moción ante el Consejo Municipal, la cual, por cierto, fue aprobada para apoyar las manifestaciones pacíficas que se estaban dando en ese momento. He conversado con la alcaldesa de Guatuso, quien se ha mostrado también a favor de la manifestación, de la protesta, y hablé con el alcalde, don Francisco Murillo de Grecia, quien me dijo que hasta fue a conversar con algunos de los manifestantes y brindarles su apoyo. Quisiera consultarle ante estos tres casos si esa es una posición de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias o esta es una posición independiente de cada uno de estos alcaldes. Bueno, primero que todo es importante aclarar que esas son posiciones independientes de los alcaldes, en el sentido, digo, que la Asociación de Alcaldes, pues básicamente como una agrupación efectivamente ha tomado una decisión, que ahora se las voy a comentar, pero recordemos que cada alcalde municipal y cada municipalidad tiene una autonomía y una representación política propia de su cantón. Por tanto, no es un tema ni de carácter partidario, ni de carácter gremial, ni de carácter organizacional, sino que también responde mucho a la necesidad. No es lo mismo el pronunciamiento que puede hacer un alcalde o alcaldesa o intendente en una zona rural a una zona urbana, donde en la zona rural posiblemente la protesta va muy enfocada en temas a favor, por ejemplo, del agro, o en la parte urbana, donde posiblemente se habla mucho del tema el tema del impuesto de bienes inmuebles o transacciones bancarias. Todo depende muchas veces de la fenomenología que sea a nivel cantonal. Por tal motivo, efectivamente, son manifestaciones que hace cada alcalde bajo su potestad, básicamente que tiene no solo el municipio de autonomía política, sino como representantes electos del pueblo que son en cada uno de los cantones. Muy bien, entonces le pregunto directamente si ustedes ya definieron una posición con respecto a las protestas, bloqueos y otro tipo de manifestaciones que se han dado y que se Sí, siguen dando, ¿verdad? sí, claro, efectivamente. Precisamente el día de ayer, o más bien la semana pasada, la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes, compuesta por 12 alcaldes, solo para que más o menos puedan observar la representatividad, está el alcalde de Dota, de Belén, de Jiménez, alcaldesa Jiménez, la intendenta Colorado, Abancares, San Ramón, Heredia, Montes de Oca, Moravia, Turrialba, Puriscal. Entonces, con esto puedo decirle de que hay una discusión con base no solo en términos meramente partidarios, ¿verdad? Representados de Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, el movimiento propiamente cantonal, sino que también se ven representados los diferentes municipios, urbano-rural, rural, urbano, cabeceras de provincia, y con base en eso se hizo un análisis exhaustivo de la propuesta presentada por el Gobierno de la República para el Fondo Monetario Internacional, donde a Portas se rechaza por completo 3 puntos básicos que ya había informado en este mismo espacio.
Uno, el tema de las transacciones bancarias o su gravamen, no por la cantidad o por el número, del 0.3 o del 1 o del 2 o del 3, sino porque solo el hecho de manifestar que se quieren grabar las transacciones bancarias, eso va a ocasionar posiblemente una desconfianza en el consumidor, una mayor trazabilidad, en este caso mayores transacciones en efectivo, y esto conlleva un problema de carácter inclusive social y de seguridad ciudadana. El siguiente punto es el tema de empleo público. El gobierno de la República puso en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que quiere impulsar el proyecto de empleo público, al cual también la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldes ya analizó a profundidad y se pronunció no solo por escrito, sino en audiencia ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, donde se manifiesta su oposición en razón de que no se puede jamás pensar de que los 82 municipios y 8 intendencias se acojan a parámetros generales del gobierno central, porque obviamente los ingresos municipales son completamente distintos. Mientras hay instituciones de gobierno central que pagan, por ejemplo, más de un 3% de anualidad, hay municipalidades como las de Dota que pagan básicamente un 1% de anualidad. Esto que al final se vino a equiparar con la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, pero tampoco puede uno estar pensando que un Ministerio de Planificación y Política Económica, como rector en materia de empleo público, esté diciéndole a cada municipalidad cómo gerenciar básicamente, porque para esa gracia entonces eventualmente podemos eliminar la figura del alcalde municipal y que sea la figura del ministro que diga cómo se administra el personal, cuál es la necesidad cantonal, si yo ocupo 2 ingenieros, 3, 4, 5, o necesito un sociólogo o un psicólogo, o cuántas personas ocupo para hacer la recolección de residuos, o inclusive algo tan más complejo como las policías municipales, los perfiles que tienen las policías municipales, en razón de que hay cuerpos de policías muy pequeños, de carácter meramente de orden y de fiscalización propiamente, competencias municipales, a como tenemos, por ejemplo, hasta policías municipales como la de San José, que tiene una unidad de operaciones, o otras municipalidades como la de Montes de Oca, que tienen un cuerpo de inspectores de tránsito municipal. Entonces, ante esa situación, es muy complejo decir que básicamente incluyan a todos los municipios, porque eso podría afectar inclusive el rol operativo de la municipalidad. Eso es segundo punto. Y en tercer punto, y el que ha traído mayor discusión, es el tema del aumento del impuesto de bienes inmuebles. No solo por un tema de conveniencia política, donde los alcaldes dicen, no podemos permitir que a la gente se le diga de la noche a la mañana pague básicamente el triple de lo que actualmente está pagando, lo cual, a consideración de los señores alcaldes, es un tema de carácter confiscatorio, sino también por el hecho de que al aumentar tanto el impuesto de bienes inmuebles, posiblemente, al no ser de manera progresiva, esto lo que va a hacer es más bien una regresión en su recaudación. ¿En qué sentido? En que lamentablemente vamos a tener posiblemente muchas personas morosas en el impuesto de bienes inmuebles, lo que eventualmente podría hacer bajar la recaudación de los fondos que quedan en la municipalidad, que actualmente son el principal ingreso de las municipalidades para generar obras, sino que inclusive el municipio tendría que jugar el rol del malo en la película. ¿En qué sentido? En que el gobierno buscó el camino más fácil. Nada más es, díganle a las municipalidades que por favor recauden el triple de lo que están recaudando y las 3 partes me las pasan y yo no hice nada. Pero la municipalidad va a tener que ver cómo hace para cobrar 3 veces más el mismo impuesto, pero adicionalmente, si usted gusta o a mí no me paga, voy a tener que hacerle el cobro administrativo, el cobro judicial y rematarle su propiedad. Y todo eso, pues obviamente tiene un costo administrativo que tendrá que asumirlo la municipalidad a cambio de darle plata al Ministerio de Hacienda para que básicamente pues hagan pago de deuda lo que ellos corresponden. Entonces, ante esa situación, la Junta Directiva manifestó oponerse al plan propuesto por el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, hago un segundo salto para poder contestar su pregunta. Teniendo eso en claro y el anuncio del señor presidente el pasado domingo en cadena nacional de televisión, la Junta Directiva se volvió a reunir el día de ayer en horas de la tarde, donde ya no solo no se acepta el plan, sino que se ha manifestado de que los alcaldes de manera totalmente, efectivamente, en su libertad propiamente como personas electas, puedan ir efectivamente pronunciándose.
ya hemos visto no solo los que usted mencionaba, hemos visto, por ejemplo, recuerdo en memoria el alcalde, por ejemplo, de San Mateo, el alcalde de San Carlos. Hay manifestaciones inclusive un poco más visibles a nivel de prensa, otras menos visibles, otras en redes sociales, porque al final al cabo recuerden que los alcaldes y alcaldesas como personas electas popularmente también representan una voluntad propiamente poblacional con distintos intereses, porque reitero, no es lo mismo representar al cantón de Upala a representar, por ejemplo, el cantón de Escazú. Entonces, bajo esa perspectiva, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo. Efectivamente, como organización propiamente, no se está hablando de apoyar o no apoyar los paros, porque vamos a ver, el tema de los paros está teniendo diferentes matices. Número uno, a nivel mediático, se está intentando de que se visualice en 3 personas que no tienen ningún respaldo institucional. Pero en punto número 2, el fondo sí se lleva mucha razón. La población efectivamente tiene un descontento social hacia el gobierno por la propuesta o por lo que detonó el planteamiento de la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional, donde mayoritariamente estaba cargado de, valga la redundancia, cargas impositivas o impuestos para las personas. Pero el segundo punto, no se trata simplemente de decir estoy a favor o estoy en contra, sino que ahí los señores alcaldes de la Junta Directiva dicen, ok, se está en contra, pero se va a estar planteando posiblemente para inicios de la próxima semana en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, esto en razón de que ya ambas presidencias y ambos miembros de juntas directivas ya han conversado precisamente para hacer una construcción. ¿En qué sentido? Recordemos que nuestro país ya ha pasado por eventos históricos de discusión o negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque si el Fondo Monetario Internacional nos va a prestar un dinero, tiene que garantizarse que ese dinero se pague. Pero aquí el punto es que no nos va a prestar plata para que sigamos gastando plata en ir al gimnasio, en comprarnos un carro de lujo, en cosas superfluas. Sino hay que sacar, digo, en términos de provecho de la crisis para hacer reformas del Estado profundas. En esa situación, hay una base de discusión que se está construyendo a partir de la guía política de la Junta Directiva, la cual se terminará de construir con los señores alcaldes y alcaldesas para hacer efectivamente ya el pronunciamiento por el fondo, en razón de que no se trata simplemente de decir estamos en contra, hay que ser muy responsables básicamente porque los alcaldes y alcaldesas intendentes representan una institucionalidad pública. Es el tema propiamente, por ejemplo, voy a mencionarle algunos. Número uno, recuerdo que el señor alcalde de Moravia decía, mira, se está grabando el tema de la lotería y nadie ha hecho absolutamente nada, nadie ha manifestado una oposición al tema. Y entonces yo preguntaba en su momento, ¿y por qué, señor alcalde? La señora alcalde me decía, es que es muy sencillo, muchos de las redes de cuidado de los adultos mayores se financian con fondos de la Junta de Protección Social. Entonces, ¿cuántos programas municipales para adultos mayores o programas sociales se van a desfinanciar producto de que va a aumentar posiblemente el precio de la lotería y eso va a provocar más bien que siga creciendo la lotería clandestina? Puntos, por ejemplo, como el señor alcalde de Belén, que mencionaba, él tuvo la experiencia de ser embajador de la República de Guatemala y él nos decía inclusive que por experiencia cuántas embajadas podrían perfectamente fusionarse, al menos su servicio consular y suprimir muchas embajadas, con ahorros básicamente de hasta 27 millones de colones por mes, funcionando embajadas en un momento de crisis. Cuando luego haya ingresos se pueden volver a abrir, pero por el momento hay que fusionar y hay que estrecharse. Y esa propuesta pues ahí está planteada. Otra propuesta que hacía el señor alcalde de Heredia, que bajo su expertise propiamente como gerente que ha tenido al frente de la Municipalidad de Heredia, él hablaba, ya tiene el gobierno central un estudio de productividad institucional de todas las instituciones de gobierno central, en razón de que tenemos muy claro de que hay muchas instituciones que duplican funciones. Pues uno esperaría, precisamente ante el anuncio que hace la ministra de Planificación hace 2 días, donde se va a fusionar el CTP con el COSEBI en el MOB. Pero sería importante saber si ya el Ministerio de Planificación hizo estudios de productividad de cada una de esas instituciones para efectivamente ver qué se puede quedar en la centralidad y qué podemos desconcentrar en los territorios, porque al final y al cabo también es el ciudadano el que se merece tener una respuesta mucho más breve. Claro. Otro punto que proponían varios alcaldes y alcaldesas de la Junta Directiva, hay impuestos
que ya están establecidos por ley, pero que no se recaudan bien, que se recaudan por parte de la Administración Tributaria Central. Voy a poner dos casos, y ese es el punto que pone la Asociación de Alcaldes de mejor, en lugar de aumentar impuestos, recaudemos bien los que ya tenemos. Y voy a poner dos ejemplos. El primero es el impuesto a las casas de lujo, que al final al cabo es una ley que se viene ejecutando ya hace varios años, y solo para hablar de cifras, en los últimos 4 años el promedio de recaudación de dicho impuesto ronda los 4.200 millones de colones, pero el potencial de dicho impuesto podría llegar perfectamente hasta los 12.000 millones de colones. Entonces, ¿por qué no hacer una estrategia para recaudar mejor ese impuesto? Voy a poner otro ejemplo. El proyecto, por ejemplo, que ha propuesto la Asociación de Alcaldes con varios diputados en la Asamblea Legislativa para buscar una trazabilidad y control en el contrabando de licor. Qué dicha que lo menciona, don Jonathan, porque ese es uno de los puntos que tengo yo aquí para tratar, ese Bueno, proyecto de ley. Adelante, por ahora favor, podemos sí. ampliarlo. Es más, hagamos una cosa, para no robarle la pregunta a don Gustavo. ¿Qué dicen los alcaldes? No vamos a hablar de licor. Hablemos de por qué el Ministerio de Hacienda no está haciendo un trabajo para la trazabilidad de todos aquellos productos que vemos en las noticias que son de mayor contrabando. Camisetas de la selección, cigarrillos, medicinas, el licor, ropa deportiva, etcétera, etcétera. Es que si usted busca en las noticias, básicamente, al menos 2, 3 semanales encuentra usted en los medios de comunicación de algún decomiso de contrabando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dinero se está dejando ahí por no tener sistemas de trazabilidad? Para no hablar del tema propiamente del licor. Entonces, ¿por qué no recaudamos gas? En el caso del impuesto al licor, voy a permitirme con su permiso, el impuesto al licor actualmente la recaudación ronda anualmente entre unos 42, 46.000 millones de colones anuales. Pero si se recaudara con todo el contrabando que se está incautando, haciendo una comparación de cuánto ingresa y cuánto sale en nuestro país, estamos hablando que el potencial podría rondar a muy corto plazo con un tema de trazabilidad en más de 120.000 hasta 160.000 millones de colones, donde los municipios perfectamente como entidades públicas desconcentradas y como autoridades tributarias que son en los territorios podrían colaborar con sus inspectores, con sus policías municipales, con sus sistemas de información, con los catastros municipales. Entonces, ¿por qué aumentar cargas impositivas si ya hay impuestos que no se están cobrando bien? Entonces, en términos generales, porque creo que ya básicamente todo lo he dejado básicamente sin preguntas, pero quería hacer esta exposición porque, reitero, no es una posición de su servidor, es una posición de la Asociación de Alcaldes que está en este momento y comandada políticamente por una junta directiva que al inicio del programa pues señalé que es multipartidaria y tiene una visión inclusive extraterritorial en razón de que no es únicamente cantonal o con intereses cantonales. Y entonces, bajo esa premisa, reitero, no se está apoyando abiertamente la protesta por una situación de carácter coyuntural. Me decía el señor alcalde de Naranjo, por ejemplo, hoy en la mañana, que él precisamente estaba reunido con líderes que hacían protestas en el sector de Naranjo para ver cómo podían sacar los camiones que recolectan los residuos en Naranjo, ¿verdad? Porque eso puede ser un tema de salubridad, pero que las mismas personas líderes estaban desmarcándose de las personas que salen mediáticamente en los medios de comunicación como líderes de la de la protesta, perdón. Entonces, estamos viendo fenómenos muy locales de insatisfacción ciudadana, de los cuales básicamente no se podría atribuir a un solo liderazgo, y es ahí donde los alcaldes están asumiendo un rol que es propiamente de su labor, donde la gente está reclamando efectivamente, pues, que por algo emitieron un voto, por algo es el representante cantonal. Claro, yo quisiera añadir que ahorita, digamos que el foco de atención son las medidas que el gobierno anunció para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hay mucho más que eso, y prueba de lo mismo es que los bloqueos no cesaron, no se levantaron una vez que el presidente el domingo anunció que estas medidas se iban a suspender o que no se iban a trabajar para presentarlas al fondo, ¿verdad? Sino que ese es un asunto de insatisfacción que me parece incluso que no es solamente achacable al gobierno como tal, sino es al Estado, ¿verdad? El Estado es el que no está respondiendo las necesidades de la ciudadanía y se refuerza entonces, desde mi punto de vista, estoy claro que usted también lo respaldará, don Jonathan, la necesidad
de que el Estado se modernice y esa modernización va a la desconcentración del poder y al fortalecimiento de los gobiernos locales e incluso más allá, hasta de otras organizaciones que existen en los territorios que hacen mucho trabajo y que han sido constantemente golpeadas y disminuidas por los políticos de turno, ¿verdad? Entonces, me parece que el asunto es más allá, es más estructural, más estructural que coyuntural. Claro, es criterio de los alcaldes que estuvieron analizando esto durante varias horas el día de ayer en la tarde, que básicamente son en 3 puntos, y así es más fácil para no perderse. Ajá. Número 1, contener el gasto. ¿En qué se está gastando? Decía el señor alcalde de Montes de Oca, por ejemplo, la posibilidad de por qué los municipios, los que tengan la capacidad de adquirir inmuebles grandes, concentrar dentro de las instalaciones de las municipalidades las oficinas de los entes desconcentrados a nivel territorial. Llámese, por ejemplo, el PANI, la misma Caja, el Ministerio de Salud. Nada más hagamos una vista en nuestros territorios. ¿Cuánta plata se pagan alquileres donde todas las instituciones están totalmente regadas en el cantón? Entonces uno va a sacar algún permiso, un trámite, y a la municipalidad le dicen, vaya al PANI que está aquí a 200 metros, y en el PANI le dicen, luego vaya a la Caja, porque allá, y después de la Caja vaya a Salud. Entonces usted básicamente camina todo el cantón para hacer algo. ¿Por qué no concentrarlo? No solo sería eficientizar el tema de los trámites municipales, de un tema de la gobernanza del territorio, sino de ahorro en temas propiamente de alquileres estatales, que es un tema que no sale en este gobierno, viene saliendo ya desde hace muchos años de cuánta plata gasta el gobierno central en temas de alquileres. Entonces pasa por un tema de contención del gasto. Punto número 2, también pasa por un tema de eficientizar el Estado. Y este tema también no es un tema ahora meramente gubernamental o partidario del gobierno de turno, sino que se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás de cuál es el papel del Estado. Un MOP que ya no construye, un CONAVI, un COSEBI que básicamente dependen del MOP, pero que tienen su propia organización administrativa y estructural y de tomar decisiones. Hablemos, por ejemplo, de algunas instituciones inclusive desconcentradas o descentralizadas del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Llamemos, por ejemplo, el tema del INDER. Y al final, si usted hace una seguidilla de instituciones centralizadas, por ejemplo, como CONAVI, COSEBI, el CTP, el mismo INDER, todos al final terminan aterrizando en un lugar sus acciones, en el territorio. Y en el territorio, el que tiene potestad constitucional de gobernar es el gobierno municipal, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí es un tema también de cómo aprovechamos, y no es un tema, vamos a ver, no quiero que se vea como un tema sectorial, porque el régimen municipal no es un sector. El régimen municipal es una parte estatal constitucional debidamente constituida como lo está la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Exactamente igual, nada más que son nuestros gobiernos locales. Entonces no se trata, y bien lo decía usted, del fortalecimiento del alcalde fulanito, el intendente fulanito, fulanita. Se trata del fortalecimiento del Estado costarricense y cómo eficientizarlo, ¿verdad? Entonces el segundo punto es buscar cómo eficientizar el Estado. 1, reducción del gasto. 2, eficientizar el gasto. Y el tercero, que efectivamente nos parece de que ahí es importante poner el pastel en la cereza, la cereza en el pastel, es el tema de la reactivación económica. No hacemos con eficientizar el Estado, no hacemos nada con reducir el gasto, si no tenemos una política clara de reactivación económica. Tomemos en consideración que bajo unos efectos de pandemia como en el que estamos, no tenemos la seguridad de cuándo se va a volver a la normalidad. Y una normalidad que posiblemente por un tema de conducta de la sociedad va a ser ya una normalidad muy distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Y entonces, ¿cuál es la política de reactivación económica? De reactivación propiamente local, cantonal y regional, porque no es lo mismo hablar de reactivación económica, por ejemplo, en la provincia de Guanacaste, especialmente en cantones como Santa Cruz, Nicoya, Ojancha, que dependen, Nanayure, que dependen mucho del turismo, como Liberia o La Cruz. Habla, por ejemplo, de los cantones del Gran Área Metropolitana, o los cantones, por ejemplo, dentro del Gran Área Metropolitana, pero que son cantones dormitorio, como lo es normalmente la zona de Occidente, muchas personas que se desplazan a viajar, a trabajar a otros lugares de destino. Entonces, son 3 puntos básicamente para poder comprender lo que están proponiendo los alcaldes, es abordar acciones
en temas de recorte del gasto, dos, de eficientizar el Estado, que para eso también el régimen municipal es parte del Estado costarricense, y tres, políticas cantonales, regionales y nacional de reactivación económica. Muy bien. Ahora que hablábamos acerca de recorte del gasto, bueno, aquí se viene hablando mucho acerca de modernizar el Estado, ¿verdad? Y se habla mucho de recorte y de fusión de instituciones y de cierre de instituciones. Pero ahorita me pongo a pensar, don Jonathan, que nadie está hablando acerca de empoderar a las municipalidades, que forma parte de una agenda de modernización del Estado que se venía discutiendo desde antes, ¿verdad? Y que se aceleró con la pandemia. Pero ahorita no se está, me parece a mí, no se está haciendo el enlace de entender que si vamos trasladando funciones, competencias, si vamos trasladando competencias a los gobiernos locales, también estamos generando un ahorro, al mismo tiempo que estamos también propiciando una agilización del Estado en beneficio de la ciudadanía. ¿Ustedes lo han visto así desde la NAI o en este momento no es un tema? Sí, no, efectivamente se ha visto así porque, reitero, el tema meramente pasa por un tema de eficientizar el Estado independientemente de quién estén gobernando. La Real Academia Española señala que modernizar es adaptar o cambiar una cosa antigua o articulada, dándole característica a lo que se considera como lo nuevo, lo moderno o lo actual, ¿verdad? No es modernizar, vamos a modernizar y echamos para atrás. ¿En qué sentido? Hoy decía un diputado de la República en uno de sus discursos en el plenario legislativo, que normalmente los famosos países europeos o inclusive algunos de Sudamérica que se ven como países más desarrollados ahora, que está producto inclusive de los estudios de la OCDE, normalmente tienen sistemas mucho más descentralizados. Y no se trata, y reitero, del fortalecimiento del régimen municipal para que se vuelva a ver un tema como un tema gremial o sectorial. No, es que los gobiernos municipales, para eso son gobiernos locales, para que ejerzan las competencias de una manera mucho más rápida, mucho más directa con el ciudadano y viceversa, que el ciudadano tenga una capacidad de fiscalizar y pedir cuentas mucho más rápido, mucho más directo con un gobierno municipal que con un gobierno local. Pero lamentablemente eso tiene que ver también con un tema de carácter histórico y estructural de nuestro Estado costarricense, el cual está fundamentado en un Estado básicamente presidencialista, con un modelo de partidos políticos completamente centralista, por ende, la agenda política en este país se mueve mayoritariamente centralista, e inclusive vimos cómo el semanario Universidad le dedicó hace aproximadamente unos 30 días una nota bastante importante sobre el empoderamiento de los alcaldes. Y se hace Correcto, ver estuvo muy buena. claro, y se hace ver como un empoderamiento, pero en algunos lados lo hacen ver como un empoderamiento de carácter electoral, de decir, mira, es el alcalde tal, el fulanito, la fulanita. No se trata de eso, hoy son ellos, mañana pueden ser otros. Es el tema de eficientizar el Estado costarricense para que precisamente quienes estén ahora, quienes estén mañana y quienes estén pasado mañana, efectivamente puedan brindar una respuesta rápida y oportuna al ciudadano. Pero es que se quiere también, o sea, si en este momento los alcaldes no asumen también un rol de liderazgo, pues entonces ¿en qué momento lo van a hacer? Y también vendrán los reclamos porque no lo hicieron. Y aquí ha quedado demostrado que, la labor trascendental de los gobiernos locales en la atención de la pandemia, de la emergencia sanitaria, el papel también destacado de los gobiernos locales en el tema de reactivación económica, de los controles, supervisión, de los protocolos y también en buscar estrategias propias en cada cantón o en cada región para generar esa reactivación. Y ahora, con este tema de las manifestaciones, pues también, porque usted, a mí me alegra mucho que en este momento estemos conversando, don Jonathan, porque si yo hablara con un alcalde me hablaría de su posición. Usted ahorita nos está explicando qué está pasando con, qué nos ha dicho don Marcel Soler en Montes de Oca, qué ha dicho don Horacio Alvarado en Belén, qué está opinando don José Manuel Ulata en Heredia, qué está pasando con el alcalde de Escazú, don Arnoldo Barahona, y así hemos hablado aquí ya, hemos citado, no sé si 10 figuras de alcaldes que en este momento
están participando de la discusión y proponiendo, por ejemplo, mañana don Arnoldo va para la Asamblea Legislativa a presentar un proyecto de ley, ¿verdad? Para suspender patentes si no me equivoco, es para suspender patentes en Escazú. Por citar un ejemplo, ¿verdad? Y haciendo un adelanto de esta noticia. Para darnos cuenta de que esto no es la cabezonada de un alcalde o la oportunidad que se encontró X líder local para figurar y salir en las noticias o para recibir los aplausos de sus vecinos y contribuyentes. No es eso. Esto es un proceso en el cual los gobiernos locales están jugando, los gobiernos locales y sus alcaldes están jugando un papel importantísimo. Tenemos poco tiempo, realmente se nos ha ido muy rápido y quisiera consultarle, don Jonathan, sobre dos temas que usted lo decía al inicio, que hoy ha sido como que muy enriquecedora la agenda municipal, porque, bueno, por un lado está que se reviviera el proyecto de ley que busca la trazabilidad de los licores, que busca luchar contra la evasión y el contrabando de licores en nuestro país, y que por lo menos a mí, es un criterio personal, me parece extraño que haya oposición férrea por parte de algunos sectores con respecto a eso y donde los gobiernos locales juegan un papel importantísimo. Tal vez hablemos sobre eso en primera instancia. El proyecto de don Daniel, bueno, presentado por don Daniel Ulate. Bueno, primero que todo, ese proyecto de ley efectivamente actualmente es impulsado por el diputado Late, pero tiene el apoyo de otros diputados también de otras fracciones, y en este caso, pues la Asociación de Alcaldes jugó un rol interesante con sus alcaldías, impulsando la redacción, la discusión, el mejoramiento del proyecto de ley. Inclusive hemos sido ya llamados a comparecer, si no me equivoco, 2 o 3 veces en las diferentes comisiones sobre el mismo proyecto de ley, porque como bien usted lo señala, no es un tema propiamente municipal, es un tema que básicamente le estamos diciendo, diputados, déjenos ingresar al complicado mundo del contrabando para fiscalizarlo con nuestros policías, con nuestros inspectores municipales, para recaudarles a ustedes el dinero, porque el dinero del proyecto de ley, en ningún momento el dinero queda en arcas municipales, son para el Ministerio de Hacienda. Pero la discusión que han venido dando los alcaldes es que, vamos a ver, sería importante, especialmente en zonas rurales, que hagamos una pequeña visita a los espacios públicos que actualmente lamentablemente están cerrados, pero como hay lamentablemente muchas veces las personas que viven en condición de calle, que tienen problemas de alcoholismo y tienen el consumo habitual del licor, pero de un licor el más barato por temas de acceso, ¿verdad? Al mercado. Y normalmente es un licor inclusive de contrabando, con contenido de metanol. Y me llama mucho la atención, ya que usted lo va a decir que hay sectores. Bueno, hay sectores y hay medios de comunicación totalmente parcializados. No, le declararon la guerra al proyecto y le declararon la guerra al diputado. El periódico La Nación ha tomado como su caballito de batalla de que el tema es de un expresidente de la República, lo cual es falso. No es lo cual cierto. El proyecto de ley fue inclusive redactado desde la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, porque lo que hace es que incluye los inspectores municipales y las policías municipales, que al final se mejoró el proyecto de ley para buscar mecanismos de trazabilidad y demás. Bienvenido sea. Inclusive el periódico La Nación le dedica una nota al señor presidente de la República para que el señor presidente de la República se diga o manifieste sobre un proyecto de ley. Yo nada más pregunto, en el último año, ¿cuántas veces el señor presidente de la República se ha manifestado a favor o en contra de un proyecto de ley en específico? Que no determina, entre comillas, la agenda legislativa. Pero curiosamente ese mismo medio, el día de ayer, sacó una nota donde hay una persona, una mujer, que dio a luz en un hospital del sector público que estaba intoxicada por consumo de metanol. Correcto. Y entonces uno se pregunta, bueno, recordemos el año pasado, ¿cuánto se mediatizó las muertes por el consumo de metanol? La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica lanzó inclusive una alerta a todos los ciudadanos norteamericanos que venían a visitar el país, una alerta de carácter roja y altísima por el consumo de licor que había en este momento de contrabando y de metanol. Y uno no se da cuenta, basta con 5 mililitros que uno consuma de metanol para básicamente un cuerpo humano, básicamente dejar de funcionar y hasta ahí llegó todo el asunto. Uno puede morir con el consumo mínimo de metanol
en cualquier bebida que uno ni siquiera se da cuenta, porque a veces, inclusive en una comisión, hacíamos el comparativo entre una botella y la otra, son totalmente idénticas, pero una tiene contrabando y la otra no, ¿verdad? O están adulteradas inclusive. Reitero, el tema es que efectivamente se vuelva a eficientizar el Estado. ¿Cómo? Que los municipios tengan la capacidad legal de fiscalizar. Recordemos precisamente ahora que vamos para la apertura de los bares el próximo viernes. Viernes. Según lo anunció el Ministerio de Economía, ¿quiénes fiscalizan el funcionamiento de la venta y comercialización de licor? Las municipalidades por la ley 9047. Entonces, ¿por qué al Ministerio de Hacienda no le quiere convenir políticamente de que los municipios también vigilen para poder recaudar más de ese impuesto? ¿Verdad? No se está hablando ni siquiera de aumentar el impuesto como en algún momento lo ha propuesto la Universidad Nacional. Se está hablando de recaudar lo que ya hay. Ese proyecto esperamos, ojalá que la próxima semana se le está dando su primer debate. En este momento se encuentra en plenario legislativo, donde se aprobó un texto sustitutivo que está en este momento en consulta en las municipalidades, pero que esperamos que la próxima semana o en unos 15 días, no más de eso, se le puede estar dando el primer debate en el plenario legislativo. Excelente. Don Jonathan, no puedo dejar pasar la oportunidad también para que usted se refiera al anuncio de hoy, en el cual pues se ha excluido a las municipalidades del traslado de recursos a la Comisión Nacional de Emergencias, empezando que yo creo que nunca se pasaron los recursos a la comisión. Entonces había ahí una deuda hacia la Comisión Nacional de Emergencias del régimen municipal altísimo. Voy a poner nada más en contexto, este martes se aprobó una ley que reforma, valga la redundancia, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, donde se indicaba que el 3% del superávit del presupuesto libre de los gobiernos locales sería trasladado a la comisión. A partir de la firma de esta ley, de esta reforma, entonces ya las municipalidades no trasladarán estos recursos a la Comisión Nacional de Emergencias, sino que utilizarán esos recursos para la atención y prevención de emergencias en sus propios cantones. Don Jonathan, por favor. Sí, don Gustavo, vamos a ver, no se está excluyendo ni se le está quitando la plata a la Comisión de Emergencias, porque recuerden que la Comisión Nacional de Emergencias es un sistema nacional de gestión de riesgo, y el sistema nacional de gestión de riesgo incluye en su parte más desconcentrada a las municipalidades como las primeras que atienden la emergencia. Inclusive son los famosos comités municipales de emergencia coordinados por los alcaldes, alcaldesas, intendentes municipales. Entonces, partiendo de allí, hay una ley que es el de la Ley de Comisión de Emergencias que crea el Fondo Nacional de Emergencias que dice que se alimenta del 3% del superávit libre. De todo el sector público, de todo el sector público. Claro, pero resulta que con base en una auditoría de la Contraloría General de la República, y aquí venimos otra vez en el tema de innovar y gestionar mejor el Estado, básicamente le dice a la Comisión de Emergencia, cóbrele a las municipalidades ese dinero. En otras palabras, lo que la población le da de tributos al municipio, el municipio, si tiene superávit libre al final del año, toma un impuesto del 3%, se lo devuelve a la Comisión de Emergencias y cuando haya una emergencia, la Comisión de Emergencias se lo devuelve a la municipalidad. No estamos hablando de eficientizar el Estado, sabiendo de que las municipalidades son parte del sistema de gestión de riesgo. Entonces, el proyecto de ley lo que busca no es quitar la obligación municipal, es que más bien que ese 3% sobre el superávit libre, cada municipio pueda tener un fondo de emergencias cantonal. Buenísimo. Usted lo señaló muy bien al inicio de este programa. ¿Cuántos municipios, en su mayoría, están girando órdenes sanitarias para el Ministerio de Salud? Están entregando ayudas humanitarias, están con las policías municipales, con los inspectores de tránsito, pero esto en atención primaria a la emergencia. Pero ¿cuántos municipios podrían, por ejemplo, con un fondo, prevenir o mitigar desastres naturales? Desde una alcantarilla, desde la capacitación en gestión de riesgo, desde sistemas de alertas tempranas en los ríos, cuencas, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, no es una exclusión, como en algún momento se hablaba de que fue una exclusión de la regla fiscal. Las municipalidades están incluidas en la regla fiscal. Lo que pasa es que la aclaración que se hizo en la ley 9848 fue que los municipios, sus propios fondos, no aplican para la regla fiscal porque no tienen absolutamente nada que ver con la deuda del gobierno central, solo los que transfiere el gobierno central. En este caso también es lo mismo. No se está quitando la obligación de las municipalidades en invertir en la gestión del riesgo.
Más bien, ahora se lo está reafirmando por ley, pero sí la necesidad de burocratizar el manejo de fondos. Mándeselos a la comisión de emergencias para que luego, entonces, cuando usted tenga una emergencia, hace un plan cantonal. El plan cantonal se lo manda a la comisión de emergencias para que la comisión de emergencias lo apruebe en su junta directiva y luego le mande los fondos. O sea, como en 22, un mes después de haber pasado la emergencia, van a estar llegando los fondos. Sino que más bien ahora es, básicamente, tenga un 3% ahí que le permita más bien hacer la mitigación, la prevención, y cuando se dé el desastre, básicamente lo que se hace es inmediatamente hacer todo el tema propiamente del primer impacto y reconstrucción. Entonces, básicamente ese fue el proyecto de ley. Ese proyecto de ley nació precisamente en el año 2019, redactado por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. En aquel momento, pues fue acogido por el diputado Pablo Heriberto Abarca. El proyecto fue trabajado, impulsado y negociado inclusive en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, y al día de hoy fue votado en segundo debate. Más bien me parece que como una forma de afianzar el trabajo que están haciendo los gobiernos municipales en la emergencia. No es un premio, es más bien diciéndoles, vean, ustedes han demostrado que son parte del sistema de gestión de riesgo y por tanto es importante que ustedes cuenten con un fondo para cualquier tipo de emergencia. Excelente, pues don Jonathan, entonces esto está a la espera de una firma, ¿verdad? Básicamente, en el caso de la La firma propiamente publicación. del decreto legislativo, que esto lo firma básicamente el directorio legislativo, para luego ser remitido a la Casa Presidencial, para que en ese respecto lo revise leyes y decretos, firme el presidente y sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta para que entre a regir. Excelente, pues estaremos pendientes de ello. Le agradezco mucho, don Jonathan, el tiempo que nos ha brindado. Con mucho gusto, a la orden. A usted más bien. Gracias a las personas que nos acompañaron. Quiero invitarlas a que nos escuchen. Esta entrevista se transmitirá a las 8 de la noche a través de CRC 89.1 FM. Y mañana tendremos dos entrevistas. Vamos a estar conversando con... Las dos entrevistas ya se hicieron, quiero indicarlo. Lo vamos a estar pasando en el programa de radio con don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y con el alcalde de Goicoechea, don Rafael Vargas. Con ellos dos estaremos por separado, eso sí, en el programa de mañana. Muchísimas gracias, que esté muy bien, doña Jonathan.